¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro encuentro semanal. En esta oportunidad, quien les habla es el profesor Michael Hernández Ríos. El día de hoy vamos a tratar de terminar nuestra obra literaria titulada Mitos y Leyendas del Perú, 24 historias mágicas. El propósito de nuestro trabajo en esta semana será leer comprensivamente mitos y leyendas para responder al desarrollo de algunas actividades. Bien, el trabajo de de la guía de actividades número 6 tiene que ver con el texto del plan lector titulado Mitos y Leyendas del Perú, 24 historias mágicas. Esta guía de actividades número 6 también se divide en dos actividades. La primera actividad está relacionada con algunas situaciones elementales sobre la lectura de ciertos textos que están dentro de las historias que comprenden nuestros mitos y leyendas del Perú. Entonces, en la guía de actividades 6.1 del taller de comprensión lectora, vamos al bloque 1. Nos pide recordar. La actividad 1 del recordar es relacionar cada uno de los relatos con aquel elemento que explica o desarrolla los acontecimientos de cada uno de los mitos y leyendas que en este caso están seleccionados para esta actividad. En este bloque tenemos el Amaru, Kuniraya Viracocha, la Pava, el Ayaymama, el Osos y las Pitahayas. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, ya hemos visto Kuniraya Viracocha. ¿Cuál sería la relación más práctica? La formación de dos islas. Entonces, en este espacio donde dice la formación de dos islas, se colocará la letra B. Y así sucesivamente tenemos que revisar los otros mitos o leyendas para ir colocando la letra correspondiente entre los paréntesis. En el bloque 2 nos pide recordar los pasajes del relato El Amaru para completar la información de la serpiente descrita en él. Ahí está el esquema. Primero nos piden el aspecto físico, es decir, cómo es la serpiente, cómo es su forma, su descripción física más que todo. Después tenemos los efectos de su contemplación, de acuerdo a lo que manifiesta el autor en la historia del Amaru. Después tenemos que escribir cuál es la misión del Amaru dentro del relato. Una vez completado esta actividad, pasamos a la número 3. En el bloque 3 nos piden identificar y completar el cuadro con la información del relato El Muki. Entonces, Ismael López es uno de los personajes fundamentales en esta historia. Tenemos que responder según el cuadro qué problemas tenía que afrontar. Escribimos todos los problemas que tenía que afrontar. Cómo actuó cuando encontró al Muki. Tenemos que escribir todo lo que se refiere a esa actuación. Y finalmente, ¿qué planeaba hacer con el dinero que había recibido? Son las 3 respuestas que debemos responder en el cuadro. En el bloque 4 dice, en el relato La Sentencia se nos describe al Blancazo. Explica quién era este personaje y cuál era su misión. Entonces tenemos que leer de manera pausada, comprensiva, todas las historias que nos piden para poder responder a las preguntas. En este caso sería la sentencia. Muy bien, hasta esa parte la guía de actividades número 1. La guía de actividades número 2 corresponde también al libro Mitos y Leyendas del Perú, pero está específicamente relacionado con la valoración de lo que hemos leído. Hay preguntas que tenemos que responder de manera reflexiva, razonada,
para poder dar una respuesta pertinente. En la primera pregunta nos dice: relatos como el barco de Cabo Blanco o la sirena de Pusacocha, tenemos que revisar estas leyendas, nos habla acerca de sacrificios humanos o raptos. ¿Por qué crees que algunos seres sobrenaturales necesitan de los seres humanos? Es una pregunta que podemos responder a partir de la lectura, como también podemos investigar estos casos en internet o buscar en alguna página para poder dar una respuesta acertada. En el bloque 2, ¿por qué es importante revalorar y poner por escrito los relatos de la tradición oral del Perú? Bueno, esta pregunta lo podemos responder de acuerdo a la información proporcionada en la parte teórica de mitos y leyendas del Perú, que se encuentra en el libro Construye de Comunicación, como también lo podemos encontrar buscando en alguna página de internet. En el bloque 3, ¿consideras que algunos de los relatos del libro pueden provocar terror en los lectores? Explica tus razones. Creo que alguna historia tiende un poco a causar cierto temor dentro de la narración y tenemos que explicar las razones de ese temor que nos puede ocasionar. Esto también lo podemos fundamentar con ayuda de la página web que podemos encontrar sobre lo que son los mitos y leyendas a nivel universal. En el bloque 4 nos piden qué relevancia tienen los mitos y leyendas leídos para la actualidad, de qué manera la tradición oral se conecta con el presente. Vamos a fundamentar nuestra respuesta. Esto también lo podemos buscar en internet y poder sacar cierta información que nos dé la respuesta pertinente y adecuada para poder escribir lo elemental y necesario. Muy bien, una vez terminadas las dos guías, podemos subir a la plataforma Educa ambas en el mismo formato. Subimos hasta el sábado 25 de julio hasta las 2 de la tarde. Entonces, eso sería todo, jóvenes, de mi parte por esta semana. Agradecerles de anticipado su esfuerzo y sacrificio, y esperando pues que todo este esfuerzo valga y amerite un buen desempeño. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Dios los bendiga.